les voy a explicar dos. El Lalo puso el caso de la estafa maestra, pero podemos poner cualquier otro caso de cualquier otro gobierno. Sí. Todos los casos de corrupción investigados en gobiernos anteriores se dan primero por una investigación periodística, una filtración a un medio de comunicación, se pone el asunto en la opinión pública y una vez que se pone el asunto en la opinión pública, ante la presión social se actúa. La estafa maestra fue un reportaje que hizo Animal Político, ¿no? El asunto del Pemex de Lozoya fue un asunto que llegó del extranjero, etcétera. Ustedes hablan del combate a la corrupción. Quien menciona este asunto y pone este asunto en la opinión pública es la propia Secretaría de la Función, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano autónomo que depende de los diputados. Es la Secretaría de la Función Pública, es la que haciendo una investigación determina, y el primero que pone este asunto sobre la mesa es el propio gobierno federal. O sea, el gobierno federal se entera de este caso de corrupción y hace la denuncia correspondiente. Creo que eso es toda la diferencia, me explico, entre los gobiernos anteriores, como combatían la corrupción, que lo hacían cuando ya no sé, el escándalo rebotó, me explico, y aquí fue porque fue el propio gobierno el que lo determinó, y el propio gobierno, una vez después de esto, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos. Incluso, primero se presentó la denuncia y luego se procedió a destituir a los funcionarios. ¿Por qué se hizo eso? El abogado me lo dirá. Para que no tener elementos de poderlo citar, etcétera, y no abandonaran el puesto. Me explico. Entonces, sí, el asunto tiene que subir muy probablemente a Ignacio Valle, ¿no? Ahorita, los números 2 ya están procesados. No sé si están detenidos propiamente. Creo que no están en prisión preventiva. Ah, bueno, eso sí no lo sé, pero eso es un asunto del sistema de justicia penal acusatorio. Pero creo que ese es el gran diferenciador. No es un escándalo que le votaron al gobierno. El gobierno mismo propició la investigación. Bueno, y el INAI también dio a conocer esa información Pero y de ahí ya- salió. pero todos el propio se- INAI que ha sido tan Pero atacado y tan todo no sé eso, qué, Lalo, fue también de ahí salió. posterior a la investigación de la Secretaría de la Función. Todo eso es posterior. Quien determina, oye, aquí está pasando algo ilegal, es la Secretaría de la Función Pública. Ahí empezó todo el tema. Lo hemos visto en este programa una y otra vez. Oye, sí, nomás que fue el propio gobierno el que actuó en contra de ellos. Ok, ¿no? si Ignacio Valle no termina en prisión, Eso quiere no depende decir del gobierno que, federal. que Depende fue algo, digo, habrá que inculparlo. Depende del ¿verdad? juez y de la fiscalía, pero también el asunto es, habrá que ver el nivel de participación.